Feliz días tengan todos. Yo soy la doctora Nebraska Díaz, especialista en traumatología y ortopedia, egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Continuando con las clases de este diplomado de medicina deportiva de la Universidad de los Andes, el día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas más frecuentes en traumatología y ortopedia. Vamos a hablar acerca de generalidades que ustedes necesitan saber al momento de atender a un deportista. Dentro de las lesiones deportivas más frecuentes que vemos en traumatología, vamos a ver lesiones por sobreuso, lesiones por sobrecarga, síndromes dolorosos del sistema musculoesquelético, lesiones musculares en generales, y las vamos a dividir en lesiones en miembros inferiores, lesiones en miembros superiores, lesiones del eje espinopélvico y osteocondritis. Las osteocondritis las vamos a ver principalmente en los niños y adolescentes porque son los que tienen núcleos de crecimiento, ¿ok? Con respecto a una clasificación fisiopatológica que le podemos dar a este tipo de lesiones en los deportistas, vamos a observar lesiones por sobreuso, lesiones por esfuerzo excesivo, eso en términos generales, ¿ok? El término de lo que son lesiones por sobreuso, pues tenemos que se utilizan clínicamente para designar todos aquellos dolores provocados por la práctica del ejercicio o cuando tenemos una disfunción que no está asociada a un traumatismo agudo. El resto de los síndromes dolorosos del sistema musculoesquelético lo podemos observar cuando tenemos sobrecargas o cargas repetitivas que ocasionan lesiones microscópicas en lugares vulnerables de nuestro sistema musculoesquelético. Esto a su vez va a producir una sobrecarga funcional que conlleva a alteraciones inflamatorias, ¿ok? Dentro de los factores predisponentes vamos a tener intrínsecos que son propios del individuo, como extrínsecos o exógenos que son alejados a lo que es el individuo, pero que influyen directamente sobre su desempeño y por lo tanto sobre su morfología. Dentro de los factores intrínsecos o endógenos tenemos, por ejemplo, el desequilibrio musculoesquelético y alteraciones biomecánicas. En el punto de alteraciones biomecánicas, para entendernos, tenemos un ejemplo claro cuando tenemos a un deportista que tiene mucha anteversión femoral. En este caso, tenemos también un ángulo Q que puede estar aumentado y esto va a traer como consecuencia una alteración biomecánica. ¿En qué se traduce eso? Si yo tengo mucha anteversión femoral, normalmente el deportista te camina metiendo los pies. Esto lo podemos ver como marcha intrarrotada en las consultas de ortopedia. Eso hace que cuando tú camines metiendo los pies, es decir, con marcha intrarrotada, trae como consecuencia una alteración en el eje de carga en los miembros inferiores. Y esta alteración en el eje de carga de los miembros inferiores se traduce en que como las cargas no pasan simétricas en el centro de la cadera y en el centro de los tobillos, puede generar procesos inflamatorios en el sistema musculoesquelético y a su vez va a tener dolor y además predisposición a tener lesiones deportivas. También lo vemos en aquellos deportistas que tienen alteraciones del ángulo Q, que es un ángulo que medimos en la parte de ortopedia a nivel de que nos da lo que es la malalineación de los miembros inferiores. Cuando tenemos alteración del ángulo Q, pues vamos a tener también un desequilibrio biomecánico y estos deportistas van a tener mayor predilección, un factor mayor predisponente a tener dolores en la rodilla, lesiones del tendón rotuliano, lesiones del tendón de Aquiles, lesiones de cuádriceps femoral. Otro de los factores van a ser los factores extrínsecos o exógenos, como es errores en el entrenamiento, fallas en la técnica y condiciones climáticas y ambientales. Por ejemplo, en los jugadores de pádel. El pádel ahorita está muy de moda en todo el país. Y cuando las condiciones ambientales del suelo en la cancha de pádel no son las más adecuadas, vemos que el deportista que practica en esa cancha tiene mayor probabilidad de tendinitis rotuliana, tendinitis del cuádriceps femoral, incluso esguinces por los movimientos que ellos hacen jugando pádel, porque no hay un apoyo adecuado en lo que es el suelo de la cancha. Entonces serían factores externos al deportista que nos producen una mayor predisposición a tener alguna lesión durante la práctica del deporte. En la fisiopatología general, ¿qué vamos a ver? Cuando tenemos sobreuso de un grupo muscular o un sobreuso articular, esto produce lesión tisular. La lesión tisular trae como consecuencia un proceso inflamatorio y la inflamación la vamos a traducir en dolor, que va a ser la clínica que normalmente nos expresan los deportistas cuando llegan a la consulta.
Y si aún así, teniendo inflamación, teniendo dolor, él sigue practicando esta actividad continuada que no hacen el reposo adecuado para poder cortar el proceso inflamatorio, frenarlo, detenerlo y llegar a una cura, trae como consecuencia que sigue el dolor. Y a medida que tenemos más inflamación, tenemos más dolor. Si hacemos el reposo en el deportista, trae como consecuencia la cura en la mayoría de los casos. Por eso a los deportistas que acuden a la consulta siempre le digo, hay que hacerte adecuación del patrón de entrenamiento. O sea, dependiendo del deporte que practiquen, hay unos deportes que nos permiten adecuar el patrón de entrenamiento a la patología que tengan para poder lograr la cura. Hay otros deportes que definitivamente hay que pararlos y hacer un reposo total para lograr la cura del mismo. ¿Qué es importante que sepamos cuando evaluamos el dolor? Incluso en cualquier paciente, no solamente en el deportista, vemos si el dolor es espontáneo, si el dolor es provocado, si el dolor se exacerba con el reposo o si el dolor calma con el reposo y aparece solo durante la actividad deportiva. Ahora, vamos a hablar acerca de las lesiones musculares en el deporte. Aquí las vamos a dividir de manera práctica en lesiones benignas y lesiones severas. Las lesiones benignas o más leves, como por ejemplo contusiones, contracturas, hematomas, calambres y elongaciones. Las severas serían hernias, desgarros, rupturas, laceraciones. Entonces, dentro de esas, las más frecuentes que vamos a ver son las contracturas musculares, las distensiones musculares, los hematomas, las miositis, que es el proceso inflamatorio muscular, las hernias musculares y las rupturas musculares. Entonces, ¿qué es una contractura? La contractura la vemos cuando existe normalmente un trabajo excesivo de un músculo. Trabajo excesivo a repetición, sin periodos de reposo adecuados para la recuperación muscular. Esto trae como consecuencia que el músculo se acorte y haya una actividad errática muscular en ese momento, pero no tenemos un daño anatómico, como por ejemplo lo vemos cuando hay desgarros musculares. Cuando hay desgarros, se rompe una fibra, hay un daño anatómico. En el caso de la contractura es porque tenemos un sobreuso del músculo y hace que el músculo, como respuesta a la fatiga, se acorten sus fibras, y al acortar las fibras tenemos la contractura, que es muy dolorosa. En el caso de la distensión tenemos dolor y sensibilidad en todo el recorrido del músculo y el daño es más fisiológico que anatómico. El dolor normalmente aparece con los movimientos durante la práctica y en el reposo el dolor cede. El tirón muscular, tenemos ya un daño anatómico en las microfibrillas musculares, pero es un daño pequeño. Puede ir acompañando con hematomas, porque cada vez que una fibra muscular se rompe, pues vamos a tener la presencia de un hematoma de diversos grados de tamaño, ¿okay? El dolor es más marcado sobre el músculo. Cuando hacemos presión en puntos musculares, pues el paciente refiere que tiene dolor allí. Y hay dolor en el reposo que aumenta con el movimiento. Entonces, tenemos ahora el desgarro. El desgarro es ruptura de las fibras musculares. Los desgarros tienen varios niveles. Lo importante es saber cuándo estamos ante la presencia de un desgarro para remitirlo al área que el deportista necesita ser evaluado para que posteriormente se recupere y pueda incorporarse a su entrenamiento sin que esto repercuta de manera tan significativa en los récords que ellos tengan en su práctica deportiva. Contracturas musculares, como les dije, tenemos espasmos reflejos dolorosos, suelen ser de corta duración, normalmente por sobrecarga. También incluso cuando hay un entrenamiento con una técnica incorrecta más una sobrecarga, esto trae como consecuencia una contractura muscular. También hay medios ambientales como los medios fríos que favorecen a que el deportista pueda tener contracturas musculares.
Alteraciones iónicas, porque se ha visto que en algunos deportistas tienen desequilibrios hidroelectrolíticos por la falta de una hidratación adecuada, porque hidratación no es nada más tomar agua, ¿ok? Hay que hidratarse con el agua, pero a veces tienen fallas en los electrolitos dentro de su cuerpo, y esta alteración iónica, por supuesto, que va a generar alteraciones musculares, porque la contractura muscular va a depender de un intercambio iónico, y si yo lo tengo alterado, estos minerales dentro del cuerpo, va a haber una contractura muscular. Los hematomas. Hematoma es el depósito de sangre sin límites precisos. Normalmente para que haya un hematoma hay ruptura de alguna estructura. Entonces, cuando se rompe la estructura, los vasos sanguíneos que están en su interior se rompen y sangran, y por eso hace un hematoma. El hematoma puede ser organizado o no, y normalmente es consecuencia a un traumatismo. Pueden ser superficiales o pueden ser profundos a nivel de la musculatura. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a conseguir en los hematomas? El principal síntoma, el dolor, aumento de volumen y una fluctuación localizada, o sea, un área fluctuante localizada con un antecedente traumático del paciente. Te dice, me caí, me golpeé, caí de alturas, me doblé el pie, y cuando tú lo evalúas, pues tiene el dolor, el aumento de volumen y el área fluctuante con alteración funcional, dependiendo del músculo, el área anatómica que esté comprometida. El diagnóstico, como todos los diagnósticos que hacemos en la medicina, se va a basar en la anamnesis, una buena historia clínica, el interrogatorio y el examen físico. Luego nos vamos a las pruebas complementarias. Entonces, como les dije, antecedente de trauma. En la inspección vas a ver el aumento de volumen, un área fluctuante, dolorosa la palpación. Puede haber aumento de la temperatura local en esa zona. Si el hematoma es grande y superficial, se puede hacer un aspirado con una jeringa y vemos que hay sangre, pues, positivo para un hematoma. Y dentro de los exámenes paraclínicos, los estudios paraclínicos que podemos hacer para el diagnóstico, el más sencillo, confiable, de bajo costo y que lo tenemos a un mayor alcance en la mayoría de nuestras ciudades, es el ecosonograma. Entonces, con el ecosonograma nos van a medir el tamaño del hematoma, y hay hematomas que hay que evacuar, que tenemos que aspirar. Hay otros que, dependiendo de su localización, ellos progresivamente se pueden ir reabsorbiendo. Miositis. La miositis es el proceso inflamatorio del músculo, normalmente resultado de unas rupturas de fibras musculares, pequeñas microfibras musculares, y por traumatismos. Entonces, puede ser que venga acompañado con hematomas intramusculares. Dentro de las localizaciones más frecuentes donde podemos observar miositis en un deportista, tenemos el cuádriceps femoral como el primer músculo que más nos hace miositis en los deportistas, el músculo semitendinoso, el semimembranoso, el deltoides en el miembro superior, el dorsal ancho y el músculo recto anterior abdominal. Dentro de las manifestaciones clínicas de la miositis, el dolor, aumento de volumen, el paciente tiene limitación para hacer movimientos. Acuérdense que cada músculo hace un movimiento en el organismo, entonces dependiendo del movimiento que haga ese músculo va a presentar el dolor. Si yo tengo una miositis en el cuádriceps femoral, me va a doler para caminar y cuando haga la extensión, porque es uno de los principales extensores, y así sucesivamente. No vamos a tener, como en el hematoma, un área fluctuante, aumento de volumen con área fluctuante en el centro. En este caso no. Simplemente en el recorrido del músculo hay dolor y hay limitación para realizar el movimiento, el cual hace ese músculo que está lesionado. Para el diagnóstico, igual, la historia clínica es lo principal, con la anamnesis. Hacemos la inspección. Cuando hacemos la inspección del paciente se ve una simetría, es decir, si es el cuádriceps que está inflamado con una miositis, entonces podemos observar que el cuádriceps, supongamos el derecho, mide menos que el izquierdo. O sea, tenemos un cuádriceps más aumentado de tamaño que el otro, sin área fluctuante. Dolor a la palpación, sobre todo cuando hacemos compresión a lo largo de todo el músculo lesionado. Para hacer el diagnóstico nos apoyamos también en el ecosonograma. El ecosonograma en los deportistas es un muy buen estudio que podemos utilizar para hacer diagnóstico, para colocar tratamiento adecuado y para hacer un seguimiento en el tiempo. Es de bajo costo y tiene alta probabilidad de darnos
un diagnóstico certero en los ojos capacitados para hacerlo. Entonces el eco musculoesquelético de verdad es un buen aliado a la hora de nosotros hacer diagnósticos en los deportistas, en la parte del sistema musculoesquelético. Hernias musculares. Las hernias musculares las vamos a observar cuando hay la salida del músculo a través de la vaina aponeurótica que está rota. ¿Okay? Normalmente esta hernia lo vamos a ver, se rompe la vaina aponeurótica y sale la fibra muscular. Los síntomas: dolor, limitación muscular y una prominencia que vamos a palpar. Esa prominencia palpable es la masa muscular y el anillo herniario va a estar alrededor. Entonces, generalmente no son mayores de 1 centímetro, en ocasiones pueden ser grandes. Es más frecuente verlas en el muslo y por lo tanto es más frecuente en los miembros inferiores, ¿ok? Los mecanismos de producción para una hernia muscular: traumatismo directo, que es el menos frecuente, un golpe directo en la zona, y traumatismos indirectos, como por ejemplo actividad física excesiva, repetitiva, sin reposo en un solo grupo muscular, y ese viene siendo el mecanismo más frecuente para la hernia muscular. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hernia muscular? Bueno, primero la ecografía de partes blandas, aparte de la historia clínica, anamnesis, interrogatorio, examen físico, ya hicimos todo eso. Vamos con los paraclínicos. Tenemos la ecografía de las partes blandas, como ya les comenté, es una herramienta que vamos a usar, que tenemos a la mano y que la podemos utilizar para hacer un diagnóstico con certeza de nuestros deportistas. Ahí podemos medir el tamaño, ver cómo está el anillo de la hernia, incluso hacer un estudio dinámico. ¿En qué tipo de deportes vemos con mayor frecuencia las hernias musculares? En el alpinismo, en los esquiadores, en los levantamientos de pesas y en el fútbol. Rupturas musculares y tendinosas. Dentro de las rupturas musculares y tendinosas podemos clasificarlas en parciales o completas, según la extensión. Según la localización, la podemos tener en el vientre muscular, próximo a la unión músculo-tendinosa o próximo a la inserción del hueso. Entonces, esta es una clasificación que nosotros manejamos al momento de poder implementar el tratamiento del paciente. Según los mecanismos de producción para las rupturas musculares y tendinosas, tenemos sobrecargas excéntricas, golpe directo o laceraciones abiertas, o sea, heridas que me produjo la ruptura. Y dentro de los deportes más frecuentes, donde lo vemos, está el levantamiento de pesas, el atletismo, el fútbol y el tenis. En los miembros inferiores podemos observar que las rupturas musculares y tendinosas son más frecuentes en el cuádriceps femoral, en el vasto interno, la ruptura del músculo aductor largo, la ruptura del tendón de Aquiles y la ruptura de los gastronemios. Y en los miembros superiores vemos de la ruptura del supraespinoso, del bíceps braquial, del pectoral mayor y la ruptura o avulsión del tríceps. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener dolor y limitación funcional, ¿ok? En traumatología y ortopedia, el examen físico es una de las bases fundamentales para hacer el diagnóstico. Por eso he hecho tanto hincapié en la presentación de lo que es la parte de la historia clínica, porque preguntar el mecanismo de producción, cómo pasó, qué movimiento estaba realizando, y luego hacer el examen físico con las pruebas físicas es lo que nos da gran parte del diagnóstico. Todo lo demás son estudios complementarios. Yo a veces le digo a los pacientes, no me pases las rayos X sin yo evaluarte, porque una cosa es lo que yo veo en las rayos X y otra cosa es lo que yo veo en ti cuando te evalúo, porque en la traumatología trabajamos muchísimo con el examen físico para poder hacer un diagnóstico acertado. Entonces, igual, tenemos que hacer nuestro interrogatorio, nuestra historia clínica, y dentro de los estudios complementarios que vamos a utilizar para el diagnóstico de estas rupturas musculares y tendinosas, tenemos el eco y otros un poco más especializados, pues la resonancia magnética nuclear. También podemos usar la tomografía, todo depende del área de la lesión.
Ahora, vamos con las lesiones más frecuentes en los miembros superiores. Esto es algo muy general. Recordemos que los deportistas deben ser tratados de manera multidisciplinaria, ¿ok? El médico deportivo va a evaluar de manera general al deportista, porque siempre digo, la fisiología del deportista es distinta a la fisiología del paciente no deportista, así como las patologías son otras que vemos con mayor frecuencia en el deportista y no las vemos en el no deportista o en el sedentario, en el individuo sedentario. Entonces, ya cuando vemos que es algo más complejo del área, debemos referir al paciente específicamente al traumatólogo. Usted va al traumatólogo, usted va al cirujano de mano, usted va al especialista en pie y tobillo, nos apoyamos de todo el resto de las especialidades médicas para tratarlo adecuadamente. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de generalidades de las lesiones más frecuentes en el miembro superior. Primero, tenemos el síndrome de atrapamiento subacromial. Esto es a nivel del hombro. Tenemos el acromio. Cuando hablamos de un atrapamiento subacromial, nos estamos refiriendo al famoso manguito rotador que genera mucho dolor en algunas personas deportistas y no deportistas. El manguito rotador pasa justamente por debajo del acromio. Entonces, en muchas oportunidades tenemos pacientes con dolor de hombro y lo que tienen es un síndrome de atrapamiento subacromial, porque hace un pinzamiento, el pinzamiento genera inflamación, dolor e incluso ruptura. Entonces, en la clasificación etiológica lo podemos clasificar en primario o secundario. Por ejemplo, primario es cuando es degenerativo, lo vemos en procesos degenerativos ya pacientes mayores de 40 años. Secundarios a las prácticas deportivas, por ejemplo, entonces podemos tener síndrome de atrapamiento subacromial secundario a prácticas deportivas. También lo podemos ver como resultado de inestabilidades de hombro, por traumatismos agudos y por sobreuso articular. Por ejemplo, en los nadadores tienden a presentar mucho dolor cuando ya se instala lo que es el hombro del nadador, con todas las características clínicas, pues presentan dolor por este mismo proceso, por sobreuso, ¿ok? En la fisiopatología, ¿qué vamos a conseguir? Tenemos uso excesivo de la articulación del hombro. Esto produce una sobrecarga subacromial repetitiva. Esto me trae como consecuencia irritación a nivel del tendón del manguito y genera una tendinitis, es decir, un proceso inflamatorio. Normalmente el principal de todos los tendones del manguito que tiende a lesionarse es el tendón del supraespinoso. Entonces, tenemos un proceso inflamatorio en el manguito, por ejemplo, en el supraespinoso, y secundariamente se nos puede inflamar la bursa. Entonces vamos a tener la tendinitis del manguito más una bursitis. Todo esto que trae como consecuencia, si yo tengo un proceso inflamatorio continuo, mantenido, sostenido, que no ha sido tratado de manera adecuada, esto me va a producir un engrosamiento del tendón. Y esto al final, el tendón se pone más grueso, hace una fibrosis porque es respuesta del organismo. El organismo dice, ok, tengo un tendón inflamado desde hace meses, ¿qué hago? Trato de repararlo. Y en la reparación se produce el engrosamiento del tendón. Al engrosar el espacio subacromial, que de por sí es pequeño, se acorta mucho más porque se engrosa el tendón más del tamaño anatómico que debería tener y hace fricción. Y esto se va a traducir en dolor. Entonces, para hacer el diagnóstico, la historia clínica, anamnesis, examen físico, podemos pedir rayos X-AP de hombro, una serie de radiografías que vamos a necesitar para ver el espacio subacromial y descartar por el diagnóstico diferencial de otras patologías que puedan ocasionar dolor en el hombro y puedan estar relacionadas con la práctica del deporte. También el ecosonograma músculo-esquelético yo lo uso mucho en los nadadores. Me llega el nadador con dolor en el hombro, le hago su examen físico, lo interrogo, veo cómo es su patrón de entrenamiento, reposa, no reposa, descansa, no descansa, hace cuánto tiempo tienes el dolor, pido un eco. En el eco vamos a ver cuáles tendones están inflamados, si está inflamada la bursa, la cápsula, ligamentos, de verdad que es una herramienta muy buena. Y por supuesto tenemos la resonancia magnética, que es un estudio pues bastante preciso para hacer los diagnósticos. Pero tenemos a la mano el eco, lo podemos usar y así estamos más seguros del tratamiento que estamos colocando y con el eco hacemos seguimiento en el tiempo de la mejoría de los pacientes.
Ahora, la bursitis. La bursitis es un proceso inflamatorio de las bursas. Sabemos que las bursas son como unas bolsas que tenemos entre músculo, tendón, tendón, hueso. O sea, son bolsas llenas de un líquido que nos ayudan a separar estructuras entre sí. Cuando ella se inflama, se llama bursitis. Por supuesto, al inflamarse, pues vamos a tener mucha más colección de líquido en su interior. ¿En dónde las podemos ver con mayor frecuencia en los deportistas? Pues en el marquito rotador, en la bursa subacromial, en la trocantérica y la subdeltoidea. Y esto puede venir asociado con calcificación del tendón del supraespinoso. ¿Okay? Las calcificaciones se dan cuando ya tenemos un proceso inflamatorio crónico que no ha sido tratado adecuadamente. Entonces el cuerpo en su proceso de reparación hace fibrosis y hace calcificación, tratando él solo de reparar la lesión. Para el diagnóstico, igual la historia clínica, podemos usar el eco y la resonancia magnética. Ahora vamos a hablar del hombro del lanzador. Esto es un síndrome clínico que puede presentarse en los deportistas jóvenes normalmente y se caracteriza por presentar una de estas condiciones que les voy a plantear. Tenemos afección del manguito rotador, proceso inflamatorio en la porción larga del bíceps y las bursas, inestabilidad del hombro, lesiones condrales, osteocondronecrosis, que sería ya en procesos más avanzados, atrapamiento del manguito rotador y desprendimiento de la glenoides, que sería también una lesión por sobreuso y un esfuerzo grande, extenuante. En el cuadro clínico que voy a tener dolor crónico en el brazo durante y después de la práctica deportiva. Tumefacción o aumento de volumen. Este dolor y este aumento de volumen puede estar en la axila, no nada más en el hombro. Muchos pacientes te dicen, pero es que me duele aquí abajo. Sí, pues el dolor puede referirse hacia el área axilar. Para hacer el diagnóstico, pues la historia clínica, rayos X, porque debemos descartar las fracturas que pueden estar asociadas, y ecosonograma, como le comenté, para ver las partes blandas, resonancia magnética y tomografía, todo dependiendo de la necesidad del paciente. Hombro del nadador. El hombro del nadador, normalmente este término lo usamos para englobar varias patologías o varios procesos inflamatorios que pueden presentarse en el hombro de los deportistas nadadores, normalmente por sobreuso, falla de técnica, sobreentrenamiento. Entonces, en este caso podemos observar que hay tendinitis del supraespinoso, una lesión en la cabeza larga del bíceps, daños en el labrum glenoideo, pueden haber desgarros en el manguito rotador, ¿ok? Todo esto nos trae como consecuencia que clínicamente el paciente presenta dolor, pero el dolor es progresivo. Y como les comenté, el dolor es por sobreuso. Cuando tú interrogas al deportista, ¿desde qué edad entrena? Desde los 4 años. Muchos nadadores entrenan desde pequeños, de los 4 años. Pero entonces ahorita tengo 20, pero entonces competí en tantos nacionales y me fui directamente a unas aguas abiertas. Después de las aguas abiertas la semana siguiente no descansé porque había otro campeonato para mejorar mis tiempos. Entonces tú ves que ha sido por sobreuso el proceso inflamatorio. Entonces vamos a tener una condición que lesión del manguito rotador por proceso inflamatorio, una tendinitis en la cabeza larga del bíceps y podemos tener una bursitis subacromial y daño en el labrum glenoideo. La incidencia lo vamos a ver entre un 40 y 60% de los nadadores. Yo siempre les digo, recuerden que no somos unas máquinas, somos seres humanos y el organismo se deteriora y a medida que tú lo vas sobreutilizando, él se va desgastando. Entonces la mayoría de los deportistas toleran mucho el dolor. Mucho el dolor, eso lo vemos en la práctica clínica. Entonces el típico deportista que te dice, a mí me duele ese hombro hace 4 años. Pero el dolor iba y venía, pero es ahorita que no tolero el dolor. Y cuando ves, ya está instalado el hombro del nadador. Normalmente el lado más afectado es por el lado donde ellos sacan la cabeza para respirar porque hacen mayor esfuerzo de ese lado. Y cuando hacen pruebas de velocidad, allí tienen mayor probabilidad de lesionarse. Cuando nosotros los evaluamos clínicamente, hay varias fases para el hombro del nadador. En la fase 1
es cuando el nadador tiene dolor solo después de la práctica deportiva, pero mientras está nadando no hay dolor. Y durante el nado no hay dolor, ni previo a nadar, sino que después que nado me duele el hombro. En la fase 2 hay dolor durante la actividad deportiva, pero todavía él tiene la capacidad de competir, porque el dolor no es incapacitante. En la fase 3, el dolor no permite entrenar ni competir. Y en la fase 4 ya afecta a la vida normal, fuera del agua y fuera del entrenamiento. Ya son en los casos más severos. Para el diagnóstico, igual la historia clínica, patrón de entrenamiento, cuántos días a la semana entrenas, descansas, cuántas competencias, así vas a competir ahorita en un nacional, cuántas pruebas haces. Todo eso va a tener la implicación clínica de lo que es el sobreuso, ¿ok? Entonces, rayos X, podemos pedir una placa, una radiografía para nosotros observar si hay adicional otro tipo de lesión, y el ecosonograma para las partes blandas o resonancia magnética. Es importante recordar que nosotros vamos a atender no solamente a adultos deportistas, sino niños y adolescentes. Aquí voy a hacer un break porque en el caso de los niños y adolescentes, recordemos que tienen núcleos de crecimiento y ellos tienen osteocondritis. Y nosotros debemos respetar los núcleos de los niños. Los niños no son adultos pequeños, ni el adolescente es un adulto pequeño. Adolescente es adolescente, niño es niño. Tienen potencial de crecimiento y ellos crecen a través de los núcleos. Nosotros debemos cuidar a ese atleta que está en desarrollo para que él pueda tener una vida deportiva útil larga. Porque si lo sobreentrenamos y lo lesionamos antes de tiempo, entonces es un paciente que va a tener una vida deportiva corta. O sea, un niño de 10 años que te haga múltiples entrenamientos deportivos extenuantes, sin descanso, sin respetar su anatomía como niño que está en crecimiento, vamos a ¿qué? A lesionarlo. Y si lo lesionamos, el niño no va a llegar a ser un deportista élite como todos queremos que sean nuestros pacientes deportistas. Entonces siempre es bueno hablar con los coaches. Yo siempre hablo con los entrenadores, aparte de hablar con el niño y con los padres. Ok, continuamos. Codo de tenista. En el codo de tenista tenemos dolor a nivel o cerca de los epicóndilos, ¿ok? Cerca del epicóndilo. Vamos a tener dolor e hipersensibilidad allí, en ese punto donde se originan los tendones de unos músculos que van hacia el antebrazo. Entonces, ¿qué vamos a tener clínicamente? Dolor. Es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida y en los deportistas que practican tenis. También los vemos en beach tenis, en pádel y en tenis normal, ¿ok? Dentro de las manifestaciones clínicas, dolor en la parte externa del codo, es decir, a nivel del epicóndilo, se puede irradiar hacia la región posterior. El comienzo puede ser súbito o progresivo en el tiempo. La mayoría de las veces es un dolor progresivo. Al examen físico hay dolor a la palpación en el epicóndilo. Rara vez vamos a ver edemas, deformidades y eso. Esas situaciones clínicas ya tendrían otro contexto. Y no hay limitación al movimiento, o sea, él puede seguir practicando, pero tiene el dolor en esa zona. Obviamente baja su rendimiento por el dolor. Ahora, fracturas y luxaciones más frecuentes. En el miembro superior, por supuesto, podemos tener múltiples fracturas, pero dentro de las más frecuentes que podemos observar en algunos deportes, tenemos la luxofractura de Bennett, que es fractura de la base del primer metacarpiano, fractura de Rolando, le estoy colocando con los nombres propios, ¿ok? Que es la fractura de la base del primer metacarpiano sin compromiso de la articulación carpo-metacarpiana, fractura del boxeador, que es la fractura del cuello del quinto metacarpiano, eso lo vemos por traumatismos axiales. Y bueno, ¿en dónde lo vamos a ver? En boxeo, taekwondo, karate, o sea, en deportes de combate. Principalmente lo vamos a ver en deportes de combate. Podemos tener también arrancamientos óseos, de fragmentos óseos, de estructuras anatómicas como son los tendones que se insertan en una parte del hueso y por un sobreuso brusco, una sobrecarga brusca de fuerza, produce una avulsión, como vemos, arrancamiento del extensor de la falange distal, por ejemplo. ¿Dónde podemos ver esto? En los jugadores de básquet, de voleibol, de waterpolo, cuando usan deportes que usan pelotas,
tienen un traumatismo axial con la pelota y eso ocasiona el arrancamiento de un fragmento, o sea, se arranca el tendón y me avulsiona un fragmento óseo. Entonces, en el cuadro clínico, ahí sí vamos a tener un cuadro clínico de fractura porque tenemos una avulsión, dolor, edema, alimentación funcional en el área donde está la lesión, ¿ok? Ahora, lesiones del eje espinopélvico. Dentro de las lesiones del eje espinopélvico vamos a tener contusión de cadera, osteitis púbica, síndrome de fricción proximal de la bandeleta iliotibial. En el caso de la contusión de cadera, este es la lesión más frecuente en los deportes de contacto personal. Se produce normalmente por sobrecarga a nivel de las crestas ilíacas y es bastante incapacitante, ¿ok? Osteitis púbica es un proceso inflamatorio a nivel del pubis, lo vemos con bastante frecuencia en los futbolistas y en los corredores de largas distancias, normalmente porque hay un estrés biomecánico repetitivo. Algunas veces el dolor puede estar referido, te dice que van hacia los genitales o hacia las caras internas de los muslos. Síndrome de fricción proximal de la bandeleta iliotibial. Esta es una lesión por sobreuso, ocurre con movimientos repetitivos de flexo, extensión y rotación medial de cadera. Tenemos fascitis, podemos tener bursitis, que es inflamación de la bursa, incluso dolor a nivel del trocánter, con una trocanteritis y calcificaciones de la bursa. Cuando la bursa se calcifica es porque ya tenemos un proceso crónico, un proceso inflamatorio que primero fue agudo y luego evolucionó a la cronicidad. Otras lesiones que podemos ver son desgarros o laceraciones del labrum acetabular. Esta también es una lesión por sobreuso. Puede el deportista percibir un chasquido audible al momento de la lesión. Normalmente cuando la cadera está en extensión, ¿ok? Y se lleva a aducción, que es cuando acercamos la cadera al eje medio del cuerpo y hacemos rotación lateral. Se puede ir acompañado con dolor en la región inguinal. O sea, una laceración del labrum acetabular me puede traer como consecuencia un dolor en el área inguinal. La bursitis trocantérica también la vemos con bastante frecuencia, sobre todo en los corredores, ¿ok? Y entre hombre y mujer es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres. Esto es porque ocurre un proceso inflamatorio a nivel de la bursa que está en el trocánter del fémur. Tenemos también bursitis iliopectinia, que es una lesión por sobreuso y se produce por múltiples fricciones repetitivas del tendón del iliozoas con la bursa iliopectinia. Neuritis ciática. La neuritis ciática es otra causa frecuente que vemos en la consulta. Hay una lesión, proceso inflamatorio en el nervio ciático. Esto trae como consecuencia una conducción errática los nervios funcionan como unos cables de electricidad y cuando la conducción es errática, pues trae como consecuencia dolor. El paciente lo puede manifestar como ardor, como que me estuvieran quemando, doctora, tengo un yesquero, una candela allí pegada. Podemos además tener sensación de calambres, parestesia, que es hormigueo o adormecimiento en esa zona, ¿ok? Cuando hacemos el examen físico, colocamos al paciente boca abajo y palpamos a nivel del glúteo en el recorrido del nervio ciático. Al hacer la palpación profunda hay dolor, puede haber sensación de corriente hacia la cara posterior del glúteo y del muslo, ¿ok? También tenemos el síndrome piriforme. Es la irritación del nervio ciático, pero que pasa a través del músculo piriforme. Anatómicamente, tenemos que este nervio, que es el ciático, emerge por debajo de este y esto produce una compresión a ese nivel. Estas son lesiones neurológicas. La otra que tenemos, la meralgia parestésica, que es una inflamación del nervio femorocutáneo lateral. Esta viene siendo una rama del plexo lumbar. La verdad que uno de los procesos neurológicos más dolorosos que yo veo en la consulta es este, ¿ok? Es bastante doloroso y es incapacitante, igual que la neuralgia del ciático. O sea, hay que estar pendiente con estas lesiones neurológicas en el caso de los pacientes deportistas.
sabemos que es una lesión neurológica por la ubicación anatómica del nervio y que el paciente te dice siento corriente, adormecimiento, hormigueo o como que tuviese un yesquero encendido pegado allí, doctora, y es bastante incapacitante. Continuando con las lesiones del eje espinopélvico, tenemos la espondilosis, pero no, esta la vamos a ver frecuentemente, eso es a nivel de la columna lumbar. Normalmente hay alteraciones a nivel de los cuerpos vertebrales que pueden ser uni o bilateral sin desplazamiento del cuerpo vertebral, normalmente en la unión del pedículo con la lámina. Esto que va a generar dolor lumbar en el individuo. Lo vamos a ver con más frecuencia en levantadores de pesa, todos los que tengan sobrecarga axial en el core, ¿ok? Cuando tenemos desplazamiento de una vértebra sobre otra, entonces ya tenemos una espondilolistesis, es desplazamiento de una vértebra sobre otra. ¿En qué deportes podemos observar este tipo de patologías? En la gimnasia, en los saltos, en los levantadores de pesa, en karate o en lucha libre. Dentro del cuadro clínico vamos a observar una alteración en el core, una deformidad en el tronco, dolor lumbar y puede haber sensación de adormecimiento hacia los miembros inferiores, ¿ok? Siempre es importante descartar la presencia de hernias discales. Hay deportistas que tienen hernias discales, ¿ok? Pero están bajo tratamiento y evolucionan satisfactoriamente. Los exámenes que podemos solicitarle a estos pacientes, de los cuales pensamos que pueden tener una lesión en la columna lumbar, la rayos X lateral lumbar, que es una radiografía simple, resonancia magnética, ya si queremos ver el componente blando, la médula espinal, o tomografía si pensamos en que pueda existir algún tipo de fractura. Puede existir, siempre hay que pensar en el diagnóstico porque está la probabilidad, ¿ok? Otra lesión, como les comenté, la hernia discal lumbar, sí la podemos ver en deportistas, sobre todo los que trabajan con un esfuerzo extenuante en el core, como por ejemplo vemos en los levantadores de pesa, ellos pueden presentar hernias lumbares. El grupo etario, bueno, entre 20 y 40 años en deportistas jóvenes. Yo tengo pacientes que no son deportistas, tienen 22 años y ya tienen hernias discales. El diagnóstico de la hernia discal lumbar se hace con la resonancia magnética. En la rayos X solamente vamos a observar signos indirectos de hernia discal, pero el diagnóstico de certeza nos los va a dar la resonancia. Ahora, lesiones deportivas más frecuentes en los miembros inferiores. Ruptura del tendón del cuádriceps. Esa es una de las lesiones que más podemos observar en ciertos deportes. Esto se refiere a que hay una ruptura de las fibras del tendón del cuádriceps. Muchas veces este tendón se rompe en pacientes porque tienen procesos degenerativos, pacientes deportistas ya de edad avanzada, pero también lo podemos ver en pacientes jóvenes que hayan hecho un esfuerzo extenuante con una falla de técnica, ¿ok? Al momento de practicar el deporte, pues lamentablemente pueden tener una ruptura. El dolor es el principal síntoma y la limitación funcional. Es importante recordar que los deportistas los tratamos en la suma de las posibilidades sin el manejo de esteroides, de corticosteroides médicos. Si nos llega un paciente deportista, tengo dolor en el cuádriceps y es una tendinitis, inyectamos un esteroide, el riesgo de romper, de lesionar el tendón y romperlo, producir una ruptura completa es grande. Entonces debemos ser muy cautelosos con el uso de esteroides en los deportistas. Normalmente cuando hacemos el examen físico y hay una ruptura del tendón del cuádriceps, palpamos como especie de una hendidura encima de la rótula, porque recordemos que el tendón del cuádriceps se inserta en el polo superior de la rótula. Entonces a ese nivel tocamos como una especie de hendidura, como un chinchorro a ese nivel, ¿no? Un desnivel allí. Lo otro es que hay dolor a la extensión de la rodilla y bastante limitación funcional. Todo va a depender del grado de ruptura que tenga, si es total o es parcial.
En los rayos X, ¿qué podemos observar? Que la rótula cambia su dinámica, o sea, en vez de estar en una posición donde ella debe estar, va a estar un poco más baja, porque entonces voy a tener el tendón rotuliano funcionando y el del cuádriceps roto. Entonces el del rotuliano me jala la rótula hacia abajo, veo un desplazamiento inferior de la rótula. Siempre es importante hacer una radiografía para nosotros estar seguros de que en esa ruptura del cuádriceps no hubo una fractura del polo superior de la rótula. Otra lesión que podemos observar es la bursitis prerrotuliana y se ve bastante frecuente en deportistas jóvenes, proceso inflamatorio en la bursa que está a nivel de la rótula. Vamos a ver que hay dolor, puede estar incluso aumento de temperatura, hay edema a nivel de la rótula y entonces cuando hacemos el eco, solicitamos el eco musculoesquelético, vemos que hay un proceso inflamatorio en la bursa. Rodilla del saltador. Son síndromes dolorosos localizados a nivel de la inserción del tendón del cuádriceps y del tendón rotuliano. O sea, acuérdense que la rótula tiene dos tendones que la mantienen allí. El tendón rotuliano, que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, y el tendón del cuádriceps, que va del polo superior, se inserta en el polo superior de la rótula. Entonces son dos tendones que forman parte de la dinámica de la rótula. En la rodilla del saltador podemos tener comprometidos estos dos tendones, ¿ok? Normalmente es por sobrecarga y lo vemos más que todo en deportistas jóvenes que practican deportes que impliquen saltos. Ejemplo, atletismo, voleibol, baloncesto. Todo deporte donde implique saltar. Los síntomas: hay dolor a la inserción de los tendones, tanto el del cuádriceps como el rotuliano, hay edema, hay signos inflamatorios. Puede palparse cierta rigidez ya en casos más avanzados porque los tendones por un proceso inflamatorio crónico se fibrosan y la fibrosis hace que los toques con un poco más de rigidez de lo normal. También podemos tener ruptura de los tendones. El diagnóstico se basa en la historia clínica, hacemos radiografías para ver cómo está la rótula, si tenemos alguna avulsión de algún fragmento de la rótula, de alguno de sus polos, superior o inferior. El ecosonograma para poder observar cuál es el estado de estos tendones, si es nada más inflamación o si tenemos ruptura de algunas fibras, y pues un estudio más completo sería la resonancia magnética nuclear. La pierna del tenista o rotura del músculo gemelo. Es el estiramiento brusco del músculo gemelo que puede ocasionar ruptura de sus fibras musculares. Se produce cuando un jugador, bien sea por ejemplo de tenis, hace una flexión dorsal de su tobillo y extiende bruscamente la rodilla. Los gemelos son los músculos gastrocnemios. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Dolor súbito a nivel de la pantorrilla, sensación. Algunos pacientes dicen que tuvieron sensación quemante cuando ocurre este tipo de ruptura. Se exacerba con la flexión. Hay equimosis o hematomas en el área de la ruptura y dificultad para ponerse de puntas, ¿ok? Entonces, el diagnóstico diferencial siempre vamos a recordar con la ruptura del músculo plantar delgado. En la ruptura del músculo gemelo o de los gastrocnemios, para hacer el diagnóstico, tipo de deporte que practica el deportista, cómo ocurrió, fue durante la práctica que estabas haciendo, lo evaluamos, le preguntamos, luego vamos a la historia clínica, anamnesis, examen físico y podemos solicitar un ecosonograma de partes blandas. En ese ecosonograma vamos a ver la extensión de la ruptura y lo vamos a confirmar. Y por supuesto la resonancia magnética, que es otro estudio que nos va a servir para ver a detalle todo lo que es la anatomía de estas partes blandas que se vieron afectadas. Lesiones de pie y tobillo. Las lesiones más frecuentes en el deportista, 75% los esguinces, ¿ok? Y de esos esguinces, el 85% es por inversión forzada del pie. Las estructuras que normalmente vemos afectada, los ligamentos colaterales, el ligamento deltoideo, principal estabilizador del tobillo. Si tengo una lesión, un esguince en el ligamento deltoideo, hay que tratar muy bien al paciente para que la probabilidad de inestabilidad residual sea muy baja. Podemos tener luxación sin fractura, pero luxación es cuando hay pérdida de la congruencia articular.
y puede haber impactación tibio-astragalina anterior y posterior. Ya estos son unos temas un poquito más profundos. Cuando nosotros tenemos un esguince, recordemos que esguince es cuando tenemos la elongación brusca de un ligamento, que puede o no romperse. Puede ser que él se elongue y las fibras permanezcan intactas, como puede ser que se elongue y haya una ruptura parcial o haya una ruptura completa. De allí vienen los grados que manejamos en traumatología de esguinces, ¿ok? Que si mira, es grado 1, es grado 2, es grado 3, y de allí también viene el tratamiento que le vamos a poner al paciente. Pero siempre es importante recordar que el paciente que se esguinza una vez, si no es bien tratado y no hace su rehabilitación adecuada, tiene alta probabilidad de quedar con inestabilidad del tobillo y sufrir esguinces a repetición. ¿En qué deportes podemos ver? En muchos deportes podemos tener la probabilidad de que se lesione con un esguince de tobillo, por ejemplo, el básquet, voleibol, fútbol, los deportes de salto, de donde estás corriendo, los deportes como el tenis, ¿ok? Dentro de los síntomas, dolor, limitación funcional, edema, puede haber o no equimosis, o sea, que es lo que nos referimos con hemorragia. O sea, puede haber una equimosis o un hematoma. Todo va a depender del grado del esguince que sufra el paciente en ese momento. El diagnóstico, pues la historia clínica, que estabas haciendo, estaba corriendo y me torcí el pie. Lo doblé hacia adentro, doctor. Buscamos los hallazgos, descartamos una fractura con una radiografía y bueno, si no hay fractura, no hay luxación, tuviste un esguince y ponemos, dependiendo del grado, el tratamiento. Entonces, el ecosonograma nos puede ayudar para ver cómo está la condición del ligamento deltoideo y los demás ligamentos estabilizadores del tobillo, y si es una lesión muy grave, lo más recomendable es hacer una resonancia magnética para ver bien todos esos ligamentos y todas esas partes blandas. Rotura del tendón de Aquiles. Normalmente se pueden producir desgarros del tendón de Aquiles. Arrancamiento completo de la base del tendón de Aquiles es el tendón que se forma por la confluencia de los dos gastronemios, que son los músculos gemelos, y él se une, forma un tendón grueso que se va a insertar en el calcáneo. Entonces, la ruptura normalmente se produce por sobrecarga. Y esta sobrecarga produce un estrés y el estrés produce una contracción brusca de los gemelos y me ocasiona un arrancamiento del tendón, que puede ser parcial o total. Yo siempre les digo que tengan mucho cuidado con los esteroides y las inyecciones, porque ahí tienes tendinitis aquí, le vamos a colocarte una ampolla de esteroide y después al mes el paciente te llega con una abulsión total, un arrancamiento total del tendón de Aquiles. Cuando lo interroga, doctora, es que yo practico beach tenis, tenía una tendinitis de Aquiles, me inyectaron un esteroide hace un mes y ahora, bueno, se me rompió jugando porque el esteroide debilita el tendón. Hay que tener mucho cuidado con estas inyecciones de corticosteroides, ¿ok? Pueden presentarse algunos factores predisponentes, por ejemplo, personas no entrenadas que comiencen un entrenamiento intenso. Todo deportista debe hacer un calentamiento, una prefatiga, pre y post entrenamiento, pero además debe hacer un stretching o un estiramiento pre y post. Esto para disminuir la probabilidad de sufrir una lesión, sobre todo en estos tendones tan importantes como Aquiles y cuádriceps y el tendón rotuliano. Los calzados inadecuados también son un factor predisponente para una lesión del tendón de Aquiles. El cuadro clínico. El paciente te dice, yo escuché cuando se rompió el tendón. Puede ser dolor intenso a nivel en la región distal de la pierna o en el retropié, sensación quemante. Puede haber sensación de haber sido golpeado, no puede ponerse en punta de pie, hay una tumefacción y un área hendida en la región del tendón de Aquiles. La maniobra de Thompson nos da positiva y cuando después que hicimos la evaluación completa del paciente y hacemos un eco, pues vemos que hay una ruptura del tendón. Dependiendo del grado de ruptura, se pone el tratamiento del paciente. Unas son quirúrgicas y otras no. La tendinitis de Aquiles. La tendinitis de Aquiles es el proceso inflamatorio del tendón de Aquiles. Es importantísimo que cuando tengamos esto, el paciente hay que diagnosticarlo y ponerle el tratamiento adecuado para evitar que esta tendinitis sea crónica, me produzca fibrosis y calcificación del tendón, porque entonces después vienen otras implicaciones clínicas, ¿ok?
Normalmente cuando tenemos la tendinitis en el tendón de Aquiles, esta puede tener una clínica que varíe. Un tendón doloroso al principio sin modificaciones morfológicas, o a medida que avanza el proceso inflamatorio, entonces ya el paciente va presentando un área enrojecida, ya tenemos otro tipo de síntomas que se van a ir aunando al inicio, que fue simplemente una inflamación de tendón. La peritendinitis son más raras, ¿ok? Las peritendinitis es proceso inflamatorio en las estructuras alrededor del tendón de Aquiles. Normalmente él está rodeado por grasa, pero esto puede inflamarse también y lo vamos a ver por eco. La profilaxis, como les venía comentando. Todo paciente deportista debe calentar antes de iniciar la actividad deportiva. Un calentamiento o una prefatiga adecuada es necesario para evitar la lesión. Debe hacer stretching o estiramiento pre y post, y la mayoría no lo hace. Nosotros tenemos que educarlos y explicarles porque esto es indispensable para disminuir la probabilidad de una lesión. De por sí el deporte es altamente lesivo y todo deporte trae inherente a él una lesión, una probabilidad de lesión. Nosotros lo que debemos hacer es tratar de disminuir la probabilidad de que nuestro deportista se lesione. Y cuando se lesiona, pues acortar el tiempo de recuperación y hacer todo lo que está en nuestras manos para que esta lesión no altere los récords que el deportista tenga actualmente. Dentro de las profilaxis tenemos condicionar la edad del deportista a las exigencias del entrenamiento. No es igual uno de 4 o 5 años, o uno de 50, uno de 15. La buena selección del atleta en su deporte adecuado. El tratamiento y corrección de alteraciones anatómicas que tenga. Tiene pie plano, tiene pie cabo, anteversión femoral, tiene genus varo, genus valgo. Yo quiero que sea un deportista de élite, pues esto hay que tratarlo a tiempo. Garantizar que se realicen los entrenamientos y la técnica correcta durante el entrenamiento. Establecer adecuados programas de entrenamiento, evitar el sobreentrenamiento, ¿ok? Garantizar el correcto equipamiento del atleta, es decir, que use los equipos que él necesita adecuados para hacer la técnica adecuada. Evitar efectuar entrenamientos en lugares donde las características del terreno no son favorables y evitar el uso sistemático de inyecciones de esteroides. Estas son medidas generales profilácticas para evitar que nuestro deportista se lesione alguna parte del sistema musculoesquelético. Yo siempre los educo mucho en la consulta. Le digo, el deporte es altamente lesivo. Si ya te lesionaste, mi trabajo es disminuir tu tiempo de reposo, porque al disminuir tu tiempo de reposo garantizo que tu récord en la parte deportiva permanezca, ¿ok? Mejores tus tiempos dependiendo del tipo de deporte al que tú practicas, pero es indispensable en todo deportista el reposo y la adecuación del entrenamiento. A veces al nadador, ok, te lesionaste porque eres mariposista, tienes una tendinitis del supraespinoso, yo no te saco completamente del agua, yo te hago una adecuación de tu entrenamiento, ok, porque tú sacas un mes completo a un nadador, un mariposista del agua y bueno, sus tiempos se van a ver bastante alterados. Entonces, nosotros buscamos la manera de poner un tratamiento adecuado, acortar el tiempo de recuperación. Y adicional a eso, si lo podemos mantener en alguna actividad deportiva, pero que no esté relacionada con la lesión, lo hacemos. O sea, adecuamos el entrenamiento que esté realizando el deportista en ese momento. En algunas patologías, pues, hay que sacarlos por completo de su deporte y, bueno, lamentablemente, mientras lo recuperamos. Pero es muy importante, por eso, evitar la lesión. Calentamiento, stretching, buena técnica, corrección de técnica y evitar el sobreentrenamiento. Y es muy importante recordar, respetar a la anatomía y el crecimiento de las niñas y los adolescentes, ¿ok? Porque están en periodo de crecimiento y también lo podemos lesionar. Y si los lesionamos muy pequeños, no van a llegar a ser unos deportistas élite. Entonces,
Espero que esto le haya sido de ayuda. Esto es un bosquejo general porque la traumatología es bastante amplia y siempre recordar tratar al deportista de manera multidisciplinaria.